Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar, hoy y en otras dos reflexiones más de aquí en adelante, vamos a tratar de entender por qué el pueblo de Dios en todas las etapas de la historia fue encontrado sin el traje de boda. He partido en tres esta reflexión para intentar hacer lo más ameno posible en cuanto al tiempo este asunto, porque hay muchas cuestiones que entender y tratar de hacer que las reflexiones sean lo más cortas posibles. Es una pena, nosotros la hemos tratado con anterioridad íntegra, pero claro, nos llevaría 2 horas tranquilamente para poder explicar muchas cosas que están dentro de esta reflexión. Pero vamos a tratar de entender por qué sin traje de boda. Este es un aspecto que el pueblo de Dios ha sido engañado, sobre todo la Odisea. Lo vamos a tratar, lo vamos a entender. Pero durante toda la historia de la humanidad, en realidad, el pueblo de Dios ha estado en desconocimiento de esta gran realidad que es la boda del Cordero, la solución de Dios para el hombre. Y vamos a entender algo que, sorprendentemente, aunque esté en la Biblia y también está en el Espíritu de Profecía, el pueblo no comprende. Por lo tanto, no se está preparando. Y aquellos que pretenden estar preparándose, pues desgraciadamente no comprenden, ¿verdad? Están actuando en líneas distintas de pensamiento. Por lo tanto, vamos a tratar de entender qué es lo que nos trata de decir. Y he de deciros, mis queridos, que este párrafo, el primer párrafo de inicio, es fundamental para poder entender una realidad que desgraciadamente el pueblo de Dios pues no ha comprendido. Dije, la parábola del vestido de bodas abre ante nosotros una lección de la más alta consecuencia. Y es sorprendente cómo Dios dice que es una lección de la más alta consecuencia, sin embargo el pueblo de Dios no tiene ni la menor idea lo que esto representa. Y visto lo visto, como este canal va tan bien, que casi diría yo que no hay movimiento, estoy muy tentado en dejar la obra, literalmente. Estoy intentando reactivar el otro canal que tiene 140.000, 142.000 casi seguidores. Es el primer canal donde yo empecé mi obra. Y estoy intentando poner orden y tratar de hacer cosas con aquel canal, porque visto lo visto, este ministerio y estas reflexiones, pues parece ser que no interesan. Y si no interesan, ¿para qué dedicarle tiempo? ¿Verdad? Es una pena. Pero refrescarme la boca por refrescarme la boca como que no le veo el sentido, ¿verdad? Aún así, el material está en la web, la gente puede ir a consultarlo, pero desgraciadamente no va nadie porque hay muy poco movimiento, ¿verdad? Y de apoyo ni hablar, más bien lo contrario. Y vamos a ver por qué, precisamente porque necesitamos entender de por qué el pueblo de Dios está sin traje desde en toda la historia de la humanidad, que eso es lo que nos va a decir. Estamos sin traje y por qué. ¿Verdad? ¿Cuál es la causa? Dije, la parábola del vestido de bodas abre ante nosotros una lección de la más alta consecuencia. Por el matrimonio se representa la unión de la humanidad con la divinidad. Y esto es algo que el pueblo de Dios no solo que no entiende, sino que hay muchísima gente que piensa que esto es panteísmo. Porque la ignorancia es tan grande, el engaño del enemigo es tan grande, este pueblo está perdido y lo vamos a ver. Por la reflexión no necesito decir yo nada. Mucha gente se piensa que
yo estoy hablando por hablar. Y mucha gente piensa que no, que el amor de Dios nos salvará a todo el mundo. Y yo os advierto, no he parado de hacerlo. Por eso a este canal le va muy bien, porque decir la verdad, pues a ningún enviado por Dios a lo largo de la historia que ha predicado este mensaje, pues han terminado con quitarles la vida, matándolos, ¿verdad? Cosa que están haciendo con este ministerio en realidad, lo está matando. ¿Por qué? Pues porque predicar la verdad no interesa, nos interesa otras historias que Satanás se ha encargado de enseñar al pueblo de Dios, de modo que la verdad pues no interesa, interesan otras cuestiones. Por lo tanto, dice, por el matrimonio se representa la unión de la humanidad con la divinidad. ¿Y por qué eso? Porque ¿qué fue lo que perdió Adán en Edén? Esa divinidad, esa gloria de Dios que estaba en él. Nosotros somos un templo, digo un templo, para Dios o para otro espíritu. Mucha gente no se lo cree, pero vamos a ver que la parábola nos enseñará cosas, si estamos atentos. Si no estamos atentos, pues no vamos a entender. Fijaos lo que dice. El traje de bodas, ¿qué fue lo que perdió Adán en Edén? El traje de luz, ¿verdad? ¿Y qué representaba este traje de luz? Pues lo que nos dice aquí, el traje de bodas representa el carácter que deben poseer todos. Por lo tanto, ¿qué perdió Adán en Edén? No solamente ese traje de luz, no solamente la divinidad, sino que su carácter quedó pervertido. Nosotros no entendemos una realidad, por eso estamos tan engañados. Por eso creemos que porque Dios dice que nos ha escogido, nos ha dado un mensaje, porque por eso somos escogidos, nos ha dado un mensaje con el propósito de compartir con el mundo realidades. ¿Qué ocurre? Que nosotros vivimos en una distopía, por mucho que le pese a algunos, me da igual, literalmente, trato de salvar vidas, pero algunos quieren morir, sí o sí, por lo tanto no se puede hacer mucho más, ¿verdad? Pero necesitamos entender que Dios, cuando Adán eligió en Edén seguir al enemigo, creer, confiar en las palabras del enemigo, que seremos como Dios, es decir, libres, porque esa era la propuesta del enemigo, que seremos libres como Dios, como si Dios no fuera sujeto a nada. Él está sujeto a su carácter, Él es amor y justicia. Y cuando digo sujeto, no entrecomillo, ¿por qué? Porque Él es eso, amor y justicia. Él no tiene que esforzarse en hacer nada, sino que Él esa es la esencia de lo que Él es. Y esto mismo estaba en Adán. Esta divinidad que estaba en Adán también le daba un carácter conforme con el carácter de Dios. Es decir, para Adán, esa divinidad, esa gloria de Dios, era la ley, el carácter. Y eso es lo que nosotros deberíamos de entender. ¿Qué perdimos en Adán? ¿Por qué? ¿Qué consecuencia tiene esto para con nosotros? Pero no entendimos. El enemigo nos mareó, nos dirigió en tantas direcciones que hoy por hoy es difícil comprender. Y mucha gente cree en conocer a Dios. Pero yo os digo que estáis engañados. Estáis engañados, creyendo que nuestro Dios mata. Os estáis equivocando. Lo primero que deberíamos de conocer es quién es nuestro Dios y su carácter. Y nos atamos de ciertas palabras del Evangelio para no entender. Literalmente no entender, no querer entender quién es nuestro Dios. Nosotros no entendemos que de una fuente no puede salir dos aguas. No queremos entender, nos negamos a entender. Nosotros creemos justificar a Dios diciéndole que Dios en algún momento, por alguna razón, va a matar. Pues este no es nuestro Dios. Y esto revela honestamente la incomprensión del Evangelio. No queremos entender. Justificamos que la primera muerte
la hizo Cristo. ¿Y a quién mató? A sí mismo. A sí mismo mató. Pero nosotros no entendemos estas realidades. En fin, pasemos, porque me estoy cansando, literalmente, me estoy cansando de tratar de explicar todas esas cosas y ver cómo se niega profundizar y tratar de entender cuál es el carácter de Dios. Si nosotros le damos a Dios la excepcionalidad de que Dios puede matar, esto significa que en la eternidad, en algún momento, por alguna razón, Dios podrá matar. Nosotros no entendemos la ley de Dios y las consecuencias de semejante pensamiento. No logramos entender, mis amados. Y me espanta, me pone pelos de punta escuchar semejante barbaridades. Dios es vida, no vida y muerte. La muerte la trae el enemigo, no Dios. Y nosotros necesitamos entender cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. Necesitamos entender en lo más profundo. Porque no es Dios el de vida y el de muerte. Si nosotros no entendemos el carácter de Dios, no entendemos el Evangelio, queridos. Por eso estamos deambulando de un lado para otro sin entender muchas cuestiones. Muchas. Dice, el traje de bodas representa el carácter que deben poseer todos los que han de ser tenidos por invitados, porque este carácter tiene que ser puesto a prueba. Igual que Jesús. Así es como vamos a glorificar a nuestro Dios. Y nosotros no entendemos que este carácter no tiene ninguna excepcionalidad. Una vez que estamos sellados, hay un tiempo de prueba, y si nosotros en aquel tiempo de prueba pecamos, Israel no será salvo. Pero nosotros no entendemos estas realidades, mis amados, por eso estamos tan mareados. Por eso decimos cosas sin profundizar siquiera. Nos quedamos siempre con la superficie y no entendemos la profundidad ni cómo obra Dios, ni cómo obra el enemigo. Por eso decimos cosas. Y por eso digo, me espanta, porque nadie va a entrar en el cielo que no tiene el carácter de Jesús. Y no hay excepción, queridos. Os estáis equivocando cuando creéis que hay alguna excepción, ninguna, ni para Dios ni para nosotros. Y necesitamos entender mucho más profundo de lo que nosotros creemos saber, porque no sabemos. Ese Dios que nosotros creemos saber, ese no es el verdadero Dios. Es un otro. Recuerde, la verdad mezclada con engaño, con mentira, es confusión, es Babilonia. Jamás será la verdad pura sin contaminar. Jamás alcanzaremos ese carácter que se requiere de nosotros mientras todavía nos tragamos evangelio confuso, entremezclado. Esta es obra del enemigo, nunca jamás será de Dios. Jamás. Y necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Y todo esto lo digo por vosotros, queridos. Estad atentos, porque no vais a estar salvos con una mezcla de mentira y engaño. El día de la expiación es el día de purificación total. Total. Si no es total, tenemos un problema. Honestamente, tenemos un problema. Si Satanás todavía tiene algún engaño aquí, el pueblo de Dios no está purificado y mucho menos los 144,000 podrán atar los engaños del enemigo y mandarlo para el desierto. Mucho menos. Nosotros no entendemos esas realidades, por eso creemos barbaridades. Pero debemos de entender que aquí no debe de quedar engaño. Nuestra mente tiene que ser purificada, verdad pura sin contaminar. Solamente así los 144,000 podrán sacar fuera del campamento al enemigo. Mientras el enemigo tiene algún engaño aquí, tú no vas a ser el que lo manda para afuera. No vas a ser. Lo siento, pero esta es la realidad y nosotros no queremos entender, ¿verdad? Mientras creemos saber. Lo vuelvo a decir una y otra vez. Pese que se me enfaden o no. Más les vale enfádese, estudie, entiendan y luego tomen sus decisiones. Yo soy irrelevante. Es que he llegado al punto donde es que ya me da igual.
crean lo que quieran. Total, este ministerio va como va, pues yo ya entiendo que quedan pocos por convencer. El tiempo se está acercando, el final, porque ya quedan pocos por convencer. Casi todo el mundo cree saber. Pues si lo saben, Dios dirá, ok, el que es santo que se santifique y el que no, pues que permanezca en su camino. Es así de fácil. Pero nosotros creemos que con engaño, aquí, vamos a sacar fuera al enemigo de Dios del campamento. Os estáis equivocando. Profundamente, os estáis equivocando profundamente. Y lo digo por vuestras vidas, porque yo ya sé cuál es mi evangelio. ¿Verdad? En fin, el traje de bodas representa el carácter que deben poseer todos los que han de ser tenidos por invitados. ¿Por qué por invitados? Porque han de ser probados, idóneos para la boda. Y necesitamos entender estas realidades profundas. ¿Cómo sabemos nosotros qué es esa boda? Vamos a ver. Porque la boda es el día de la expiación. Representa el día de la expiación, el día de la restauración. Purificación, restauración. Ya dijimos, la santificación tiene que tener lugar en el lugar santo. Y vamos a tratar a lo largo de esta reflexión de este asunto, ¿verdad? También. Primeros escritos. La visión de los dos tronos. Me he quedado con un párrafo porque me interesa entender qué es la boda del Cordero. Fijaos lo que dice. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, es decir, pasa del lugar santo al lugar santísimo, al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono del lugar santo y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Dice, no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó. Esto, lo vamos a entender a través de esta reflexión también, representa el evangelio entregado a los gentiles. Y los gentiles en 1844 rechazaron entrar en el día de la expiación. Rechazaron. Solamente entró un grupo pequeño, que son los mileritas, pero vamos a ver ¿qué ocurre con ellos también? ¿Qué ocurre? Dice, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Es decir, están perdidos. Lo vamos a ver, no son palabras mías. Y os he advertido en muchísimas ocasiones que esto parece un juego. El enemigo dijo, no, Dios es amor, os salvará. No importa. ¿Qué carácter? ¿Qué historia? Nada, olvídese de esto. Dios es amor, nos salvará. Él lo ha hecho todo, nosotros somos salvos. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Y necesitamos entender, ¿verdad? Dice, los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Es decir, desde el lugar santo, que es el grupo de los mileritas, hasta el lugar santísimo. Y dice, alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, atentos, aguardad aquí, delante del trono del lugar santísimo, ¿verdad? Voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Qué ocurre en el día de la expiación? En el día de la expiación recibirá el reino y dice, mantened vuestras vestiduras inmaculadas. ¿Esto qué significa, queridos? Pues este pueblo acaba de ser llevado del lugar santo al lugar santísimo. Ahora nosotros deberíamos de entender una realidad. ¿Habían terminado este pueblo la obra del lugar santo? ¿Terminaron ellos la obra del lugar santo? No. No, y lo vamos a ver. No terminaron la obra del lugar santo. ¿Por qué? Porque nada más entraron en el día de la expiación, los pioneros empezaron a purificar los conceptos, las doctrinas que venían de toda la Edad Media, es decir, después de los apóstoles, toda la Edad Media hasta 1844, el Evangelio fue contaminado más no poder. ¿Cuál fue la primera obra de los pioneros? Purificar. Pero hay que entender bien, terminar lo que no habían terminado en lugar santo. Porque en el tiempo del lugar santo, en realidad el Evangelio fue contaminado más no poder. Por lo tanto, tenían que haber terminado esta obra.
nosotros decimos, Lutero hizo la reforma, pero no la terminó. Los pioneros empezaron la reforma, pero no la terminaron. ¿Cómo lo sabemos? Por 1888. Y en la parábola nos la comenta, ¿verdad? Por lo tanto, dice, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Por lo tanto, ¿qué es el día de la expiación? Las bodas del Cordero. ¿Verdad? Es el momento en donde ese carácter ha de ser purificado. Pero como dijimos claramente, no se había terminado la obra de santificación porque 1888 es la confirmación de no comprender la obra del lugar santo en totalidad, de no santificarse. Al rechazar a Cristo, se volvieron al lugar santo. ¿Por qué? Para poder entender cuál es la obra, cuál es el evangelio, cuál es la verdad. Y por eso dejaron de estar en el día de la expiación. Volvieron uno detrás de otro, lo dice esto más adelante, uno detrás de otro, volvieron al trono del lugar santo. Pero que en esta ocasión, en aquel trono ya no era Cristo. Está el enemigo. Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto para la Odisea. Porque, ¿qué pasó con los gentiles? Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, los gentiles quedaron en perfecta oscuridad. Y cuando en 1888 la Odisea rechaza aceptar a Cristo, ¿qué ocurre? Vamos a ver porque nos lo explica la parábola. Sin traje de boda. La Odisea queda en perfecta oscuridad. Por eso Dios se ve obligado a sacar un remanente de este remanente. Porque este remanente ha entrado en perfecta oscuridad. Es decir, cuando uno detrás de otro se han ido del trono del lugar santísimo al lugar santo, ¿de dónde se fueron? De la luz a la perfecta oscuridad. Pregunto, ¿quién los sacará de ahí? Nadie. Eso es lo que trata de decir. Este pueblo quedó en perfecta oscuridad. ¿Quién los va a sacar del lugar santo? ¿Quién está en el trono del lugar santo? El enemigo. ¿Quién los va a sacar de ahí? Están muertos, queridos. Están muertos. Por eso se salva solamente un grupo pequeño. El remanente de remanente. Al final del tiempo. ¿Por qué? Porque la Odisea está bajo engaño delante del trono del lugar santo. ¿Y dónde está Cristo? En el lugar santísimo. ¿Dice la profecía que alguno del lugar santo vuelve al lugar santísimo? No. No. Lo que vemos por la profecía en Apocalipsis, el cuarto ángel que es enviado del cielo en la tierra para iluminar la tierra. ¿A quién ilumina? A los que no están en el lugar santo. A los que han hecho la obra de preparación a través del Evangelio, los que comen la carne y beben la sangre, se han preparado, han entendido la obra del Evangelio y participan del día de la expiación. ¿Cuántos son? Un grupo pequeño, dice. Nosotros no logramos entender, y lo vamos a ver ahora por lo que le pasa a los judíos, primero y luego a nosotros. A los gentiles, hasta 1844, y luego a nosotros, a la Odisea. Pero nosotros no logramos entender una realidad, mis amados. Toda la historia de la humanidad, 6.000 años de la historia de la humanidad, Dios le dio al enemigo tiempo y oportunidad para demostrar que este mundo puede vivir sin la presencia de Dios. Y lo que nosotros vemos a lo largo de toda la historia, el fracaso del hombre de comprender la verdad, su realidad y a Dios. Cada vez que Dios ha intentado despertar el pueblo, este pueblo no ha hecho más que profundizar en el engaño. Una y otra vez. Y nosotros no queremos entender esto. Por eso nos habla de sin traje de bodas. Sin comprender la invitación de Dios. ¿Verdad? Y ahora vamos a ver que lo que os cuento es realidad. ¿Por qué el cuarto ángel del Apocalipsis? Porque se terminan los 6.000 años y Dios dice, ahora me toca a mí. Ahora voy a demostrar que mi ley se manifestará en un grupo pequeño que se han preparado de la obra del lugar santo
participarán de la obra de purificación y de restauración, que es justamente por donde empezamos la parábola. El matrimonio, ¿verdad? La unión entre lo divino y lo humano, como fue en el modelo Jesucristo, ¿verdad? Pues él hará una demostración al final de los 6.000 años y dirá: vosotros, con vuestro Dios, durante 6.000 años no habéis hecho más que ir profundizando de oscuridad en más oscuridad. Nunca habéis entendido, o me habéis entendido, a pesar de todas mis advertencias, a pesar de todas mis obras. Pero al final del tiempo, el cuarto ángel, que es el Espíritu de Cristo, la omnipresencia de Cristo, iluminará la tierra, es decir, a todos aquellos que se han preparado de la obra del lugar santo, han entendido la verdad del Evangelio. Ellos participarán del día de la expiación, serán purificados y serán restaurados. Y serán la demostración de que sin Dios no hay vida. No hay mundo posible. Sin Dios estamos muertos. Y esto es lo que representa la última generación. La demostración de Dios que su ley es buena y que sin su ley no hay reino. De quien quiera que sea. Que lo que dijo el enemigo era falso. Sin la presencia de Dios, nosotros estamos muertos. Y esto significa la unión de lo divino y lo humano. Sin la presencia de la divinidad en este templo, estamos muertos. Pero desgraciadamente el pueblo no ha entendido nunca esta realidad. Y eso vamos a verlo por lo escrito está. Porque contarlo está bien, pero ahora hay que demostrarlo con lo escrito está. Fijaos. Dice, en esta parábola, como en la de la Gran Cena, se ilustra la invitación evangélica, su rechazo por el pueblo judío y la llamada de misericordia a los gentiles. Ahora, este texto es Mateo 22. Es de Mateo 22, que está justamente al principio. Empieza por aquí. Este capítulo se basa en Mateo 22, del 1 al 14. Y está en la Biblia. Y no lo entendimos. Porque vamos a entender algo sorprendente, queridos. Dice, se ilustra la invitación evangélica, su rechazo por el pueblo judío. Ups. ¿El pueblo judío fue invitado a la boda del Cordero? ¿Se tenía que terminar la historia de la humanidad entonces? ¿Entendimos nosotros esta realidad? ¿La entendimos, mis queridos? Pues vais a ver que el engaño del enemigo es tan profundo, queridos, que ni se nos ocurre que el mundo tenía que terminarse desde hace mucho tiempo. Yo siempre os hablo de Sinaí. Tenía que haberse terminado ahí. Pero es justamente lo que os cuento yo. Sin el Espíritu de Dios, el hombre, a pesar de que Dios trata de advertirle una y otra vez, trata de revelar cuál es su carácter, el hombre no ha hecho más que profundizar sin la presencia de su Espíritu en la apostasía, en alejarse de Dios. Irse en la oscuridad una y otra vez creyendo que él puede elegir, que es libre. Cuando en realidad la demostración clara es que estamos en un engaño tan profundo, en una distopía tan tremenda, que nosotros no entendemos que sin la presencia de Dios nosotros creemos elegir bien, pero una y otra vez hemos elegido mal. Una y otra vez. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Estamos perpetuando el engaño y la confusión tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta. Por eso digo yo, cuando nosotros decimos que Dios mata, queridos, no entendéis el Evangelio. Os estáis atando de tonterías, que tampoco las entendéis. Si Dios mata ahora, ¿lo puede hacer en el futuro también? ¿Dios es un Dios de vida y de muerte? ¿O es que la muerte la trae un otro y que la muerte desaparecerá con él? Si la muerte desaparece con Satanás, ¿Dios es también Dios de vida y muerte? Es que estáis equivocados, queridos, profundamente equivocados, y siento de mi alma que tengo que corregir una y otra vez estos errores conceptuales.
No queremos entender quién es nuestro Dios y cuál es su carácter. No queremos entender. Dice, se ilustra la invitación evangélica, su rechazo por el pueblo judío y la llamada de misericordia a los gentiles. ¿Qué pasó con los judíos? Perecieron, fueron echados de la gracia. Dice, pero por parte de los que rechazan la invitación, en todos los tiempos, entiéndase Sinaí, entiéndase la venida de Jesús, entiéndase en 1844, entiéndase en 1888, entiéndase ahora, porque la gran mayoría está engañada, perecerá, solamente un grupo pequeño comprenderá, se han santificado, participarán del día de la expiación y serán restaurados. Y nosotros no queremos entender esta realidad. Nosotros, bajo este amor que nos lo transmite desde el lugar santo un engañador, nos dice que Dios nos ama y injustificadamente nos salvará. Y esto es un grave error. Un grave error. Esto no es, de ninguna manera es así. Dice, pero por parte de los que rechazan la invitación, esta parábola pone de manifiesto un insulto más profundo y un castigo más terrible. ¿Cuál? Cuando rechazamos a Dios, la vida se aleja. La vida se aleja. ¿Y qué ocurre con este templo? ¿Quién lo ocupa? La muerte. Pero no queremos entender esto. Nosotros decimos que mientras Dios está aquí, es como la lotería, o vivimos o morimos, pero ¿quién sabe? No entendemos, mis amados. Si Dios vive aquí, es vida. Pero si Dios se aleja, y no que se aleja Dios, nosotros lo rechazamos. Entendamos bien, la invitación evangélica es: participen de la boda, restáurense, vivan eternamente. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hicieron los judíos? Rechazaron la invitación. ¿Y los gentiles? Esto es lo que vamos a tratar de estudiar, mis amados, porque vivimos bajo un engaño tan tremendo que no nos damos cuenta de la trampa o trampas, porque no hay una, hay un montón, ¿verdad? Dice, pero por parte de los que rechazan la invitación, esta parábola pone de manifiesto un insulto más profundo y un castigo más terrible. La invitación a la fiesta es la invitación de un rey. Procede de alguien que está investido de poder para mandar. ¿Quién es este rey? Cristo. Cristo. Dice, confiere un gran honor. Sin embargo, el honor no es apreciado. No es apreciado. Dice, la autoridad del rey es despreciada. ¿Por qué dice rey? Vamos a entender las etapas, porque aquí nos revela etapas. Cristo, antes de encarnarse, la invitación de él era: participen en la boda del Cordero. Hay un montón de textos que habla de esto. Malaquías, Zacarías, Ezequiel. Hay unos cuantos textos que hablan de la boda del Cordero. En el Antiguo Testamento, la invitación de Cristo, del rey, antes de venir a la tierra, es que participen de la boda del Cordero. Vamos a ver qué nos cuenta adelante la reflexión, ¿verdad? Dice, mientras que la invitación, atentos, del cabeza de familia. ¿Quién es la cabeza de familia? ¿Quién debería de haber sido la cabeza de familia? Primero Adán. ¿Pero qué ha pasado con él? Ha muerto. Ha muerto, se ha metido en la oscuridad, ha muerto. ¿Y quién nos resucita? ¿Quién nos invita a la invitación evangélica de nuevo? El segundo Adán. Por lo tanto, ¿quién es la cabeza de familia de la humanidad? Jesús. Aquí ya pasó la encarnación. Jesús vino a la tierra. Por lo tanto, mientras que la invitación del cabeza de familia fue considerada con indiferencia, dice, la del rey, es decir, aquí nos dice, subió, fue glorificado, rey, ¿verdad? Fue considerada con indiferencia, la del rey fue recibida con insultos y asesinatos. ¿Cómo? A través de la invitación de los apóstoles, que nos lo trata de explicar a continuación, ¿verdad? Y dice, trataron con desprecio a sus siervos,
los usaron con desprecio y los mataron. ¿Y no ha pasado esto en toda la historia? ¿No pasa esto ahora? Cuando yo digo que se está matando a este canal, ¿por qué? Por predicar la verdad. Verdades que no se comprenden y no se predican. Por eso este canal está a punto de morir. Casi no tiene movimiento, está a punto de morir. Y si está a punto de morir, quiere decir que no hay más gente que está dispuesta a entender. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos dice Jesús? Si alguien no quiere escuchar el mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar las sandalias y ir a otra parte. Ir a otro lado. Si se quiere matar el canal, no queréis escuchar, no se quiere entender, ¿qué le puede hacer? Explíquenmelo vosotros, explicádmelo. ¿Por qué no se comparte? ¿Por qué estos mensajes no se escuchan? ¿Por qué no funciona? Porque yo sí lo sé, pero no puedo entender cómo es posible que la gente quiera escoger morir, ser engañada. No, yo no lo puedo entender. Honestamente, no lo entiendo. Dice, el dueño de casa. ¿Qué casa? ¿El dueño de qué casa? Esta casa. ¿Qué somos nosotros? El templo. ¿Dónde tiene que habitar quién? La naturaleza divina, la gloria de Dios. El dueño de esta casa, que nosotros la hemos prostituado, voy a utilizar esta palabra, nos fuimos con el enemigo y es Él el que habita aquí. Él es el que habita aquí. Por eso no somos de Cristo aún. Por eso dice la boda de Cordero, somos invitados apenas. Habrá que demostrar si somos hijos de Dios. Quedamos en perfecta obediencia, como Jesús. Hay que demostrarlo. Esto no es solo palabrería. No. Ese carácter ha de ser perfecto como el de Jesús. Y esto solo puede ser perfecto por su presencia en este templo. Pero Adán tenía su presencia en este templo. ¿Qué hizo? Desobedeció. Desconfió de su Dios. ¿Qué haremos nosotros? Buena pregunta. Sin un evangelio purificado aquí, ¿permaneceremos íntegros? Pues, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía? Si solo estamos con la teoría de la verdad, sin la presencia del Espíritu, seremos engañados. Caeremos. Moriremos. Pero no queremos entender las profundidades de este asunto. Todavía estamos con un evangelio adulterado, ¿verdad? Confusión. Y no sabemos quién es nuestro Dios. ¿Y esto nos garantiza salvación? Cada uno es libre de creer lo que quiere. Pero yo os digo, estáis profundamente engañados. No conocéis el carácter de nuestro Dios. Y si no conocemos el carácter de nuestro Dios, lo que quiere decir que no nos hemos santificado en toda la verdad, ¿cómo pretendemos permanecer nosotros firmes ante un Dios santo? No es fácil, queridos. Hay que santificarse, sí o sí. De otro modo, seremos engañados, moriremos. Es así de claro y de simple. Dice, pero para los que habían despreciado al rey se decreta algo más que la exclusión de su presencia y de su mesa. Exclusión de su presencia y de su mesa, de su cena, que ocurre ¿dónde? En el reino. La cena ocurre en el reino, pero la boda ocurre mientras estamos aquí. La unión de lo divino y lo humano tiene que ocurrir mientras estamos aquí, porque este pueblo tiene que demostrar que en esta ocasión sí confía plenamente en Dios, sí camina con Dios en perfecta obediencia. Esto no son bromas ni juegos. Cuidado. Dice, en ambas parábolas, el banquete está provisto de invitados. Pero la segunda muestra que hay una preparación que deben hacer todos los que asisten al banquete. Hay una preparación que deben hacer todos los que asisten al banquete. ¿Qué significa esto? Santifíquese en la verdad, en toda la verdad. Purifique esta verdad que vosotros creéis saber. Y sin esta obra no podemos entrar en el día de la expiación.
¿Qué le pasó a los pioneros? Cayeron. El mensaje de John C. Waggoner es la confirmación. No se han santificado en toda la verdad. Y cuando Cristo habló, este pueblo lo volvió a rechazar. Por eso dijo la sierva, hemos crucificado de nuevo a Cristo, lo hemos matado, su espíritu se ha alejado. Y si se ha alejado, en algún momento el Espíritu Santo, rechazado por los judíos, ¿se volvió a acercar a ellos? ¿En algún momento? ¿O a los gentiles? Porque nos llenamos la boca de decir, no, en 1844 nosotros sí entramos en el día de la expiación, ellos no, ellos están en oscuridad, pero ahora nos toca a nosotros. ¿Qué pasó en 1888? Nosotros rechazamos a Cristo y el Espíritu se marchó. ¿Volverá? Por eso la Odisea terminó en Babilonia. Lo vamos a ver por la parábola otra vez. Y por eso Dios se ve obligado a sacar un remanente de este remanente apostasiado. Pero nosotros rechazamos entender esto. Nosotros creemos que la Odisea es el pueblo de Dios. Ya no. Y no porque Dios no quiere. No, porque nosotros lo hemos rechazado. Y nosotros no entendemos las parábolas. Los judíos fueron invitados al día de la expiación, su día de expiación. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Qué pasó en el año 70? Envió sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. ¿Qué es la Odisea? La historia se repite, ¿verdad? Destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. ¿Y la Odisea? No entendemos el Evangelio, queridos. No entendemos el Evangelio. Por eso andamos tan confusos y tan engañados. Dice, en ambas parábolas el banquete está provisto de invitados, pero la segunda muestra que hay una preparación que deben hacer todos los que asisten al banquete. Los que descuidan esta preparación son expulsados. ¿Qué le pasó a los gentiles en 1844? Quedaron en perfecta oscuridad. Fueron expulsados. ¿Qué le pasó a la Odisea en 1888? Fueron expulsados. Y ahora Dios está esperando un remanente final, que tiene que purificarse, que tiene que hacer la obra, santificarse en toda la verdad. Sin esto, no hay día de la expiación. Y cuando tú entiendes esas realidades, empiezas a entender por qué un grupo pequeño. Porque yo cuando escucho evangelio edulcorado o adulterado, yo ya sé por qué son tan pequeños. Yo ya lo sé porque este grupo es cada vez menos. Yo ya lo sé porque este canal le va cada vez menos. Y yo ya lo sé por qué. Y lo vamos a entender porque la Odisea en este templo no tiene la presencia de Dios. Y se niega a entender esta realidad. Ellos creen que están caminando con Dios. Pero yo les digo, lo mismo que los hermanos Wayland y Short en 1950. Hermanos, estamos caminando con un falso Cristo. Y no nos damos cuenta. La visión de los dos tronos lo dice claramente. Uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo. ¿Quién está ahí? El enemigo. ¿Quién es su Cristo? Pues esto el pueblo se niega a entender. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Dice, los que descuidan esta preparación son expulsados. Entró el rey a ver a los convidados, atentos la Odisea, y vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda. Pregunta de 1.000.000.000. ¿Quién es este hombre? Nos habló de los judíos. Nos habló de los gentiles. Ahora pregunto yo, ¿y quién es este hombre? La Odisea, queridos. Este hombre es la Odisea. Y vamos a ver por qué os digo que es la Odisea. Fijaos lo que dice. Vio ahí un hombre que no tenía vestido de boda. Pero estaba en el día de la expiación, ¿eh? Es decir, él estaba en la boda. Estaba en el tiempo del día de la expiación. Estaba en el tiempo de la boda. Por eso nos dice lo que nos dice. Pero nosotros no entendemos porque no conocemos la profecía. Ese es el problema. Y dice,
vi un hombre que no tenía vestido de boda, pero estaba en el marco de la boda, es decir, en el tiempo del día de la expiación. Fijaos. Y le dijo, ¿quién le dice esto? Cristo. Amigo, ¿cómo le llama? Amigo. Amigo. No lo sé si entendéis la connotación. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestido de boda? ¿Por qué estás tú en el día de la expiación sin purificación, sin restauración? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo has entrado aquí? Fijaos ahora. Y se quedó mudo, sin palabra. ¿Por qué? Porque él creía que es el pueblo escogido, que él camina con Cristo, que tiene la Biblia, tiene la historia, tiene el espíritu de profecía, lo tiene todo. Él es el pueblo escogido, no hay más. La Odisea es la última, no hay más. Y cuando Cristo mismo le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás en el marco del día de la expiación. ¿Qué estás haciendo aquí sin el traje? No lo sé si entendemos la connotación, queridos. Por eso se queda mudo este hombre, porque él creía que él es el último, él es justificado, él ha aceptado el día de la expiación, él está aquí porque es lo que tiene que ser, él es el escogido. ¿Qué rechaza la Odisea y de qué tema rechaza la Odisea hablar? 1888. ¿Ahora entendéis de por qué se queda mudo? Porque él no ha entendido ni siquiera hasta el día de hoy lo que aquello significó. Al rechazar a Cristo, se quedó en perfecta oscuridad, en un engaño tan tremendo, por eso está delante del trono del lugar santo, y cuando Cristo mismo le dice, no os conozco, ¿a qué iglesia ibas tú? Estás sin traje de boda. Los que están en mi iglesia tienen traje de boda, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí? Queridos laodicenses, adventistas, os vais a quedar mudos. O despertáis ahora, o estáis muertos. Porque no entendéis el Evangelio, porque no os habéis santificado en toda la verdad, porque no entendéis quién es vuestro Dios. Yo cuando escucho que dice, no, que Dios mata, excepcionalmente. Ah, ¿y lo puede hacer en la eternidad también? ¿Este es tu Dios? Cuidado. Cuidado, porque no vais a participar del día de la expiación. Os lo digo tan alto y tan claro. Si este es vuestro Dios, vais a quedar mudos. Vais a quedar mudos. Estáis sin traje de boda. Vuestro carácter no es el carácter de Jesús. ¿Hubiese dicho Jesús alguna vez, no, mi Padre mata? Si no lo obedecéis, mi Padre os mata. ¿Este es el Evangelio de Jesús? ¿Esto fue lo que dijo Jesús? Queridos, despierten. En nombre de Jesucristo os lo pido, por favor, despierten. Porque moriréis. No son bromas. Entonces el rey dijo a los criados, atadle de pies y manos, llevaosle y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le pasa a la Odisea? ¿Lo sabe? Está escrito. ¿Lo entiende? Ah, no lo entiende, ¿verdad? Vaya, no se ha santificado. Todavía no se ha santificado. Estamos a minutos del final. Consumado es. Cuidadín. Dice, el llamamiento a la fiesta había sido hecho por los discípulos de Cristo. Nuestro Señor había enviado a los 12 y después a los 70, proclamando que el reino de Dios estaba cerca y llamando a los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero la llamada no fue atendida. ¿Por quién? Por los judíos primero, y luego vamos a ver, por los gentiles. Y por último, por la Odisea. Dice, los sirvientes fueron enviados más tarde para decir, atentos, he aquí, he preparado mi cena. Mi cena, dice. O sea, hasta en el cielo está todo preparado. Pues la cena tiene que ocurrir en el cielo, pero no antes de la boda. Y dice, mis bueyes y mis animales engordados han sido matados y todo está preparado. Venid a las bodas. ¿Desde cuándo está todo preparado?
¿Desde cuándo espera Dios un pueblo? ¿Alguien se ha sentado a entender esta realidad, queridos? ¿Qué era la venida de Cristo? Debería haber sido el fin de la historia. Pero nosotros incluso hoy nos negamos, decimos, no, pero si la profecía de Daniel 8:14 dice no, que tenía que estar hasta 1844 y tal y cual. ¿Desde cuándo está la boda preparada? Nosotros no entendemos, queridos, que el Evangelio nos lo ha colocado Dios por delante y nos ha dicho, yo estoy preparado, he hecho todo lo que tenía que hacer, todo está en vuestras manos. Pero ahora volvemos al principio. Le dio al enemigo y al hombre tiempo y oportunidad para demostrar que este mundo puede funcionar sin Dios. Y ahora os pregunto yo, ¿lo entendimos? ¿Alguna vez lo entendimos? ¿Alguna vez lo creímos? ¿Alguna vez fuimos de él? Ahora entendéis por qué Jesús decía vuestro padre Satanás. A él le seguís, a él le escucháis vosotros. Porque Dios ha hablado desde el principio. Pero vosotros, sin la gloria de Dios, sin la naturaleza divina, sin su ley, su carácter, no podéis hacer nada. No podéis hacer nada. ¿Quién es el cuarto ángel y cuál es su obra justo al final? Es la demostración de Dios que su naturaleza divina en este templo nos ayudará a entender la verdad, salir de la distopía, de la falsa realidad construida por el enemigo, nos ayudará a entender su verdad y en verdad, con su espíritu, tomar una decisión y participar de la boda del día de la expiación. Todo está preparado, venida a las bodas. ¿Desde cuándo? Desde la primera venida de Cristo. ¿Alguien sabe esto? ¿Sabéis desde cuándo está Jesucristo y el Padre prisionero en el lugar santísimo? Es su cárcel. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de entender su realidad. Es más, al hombre le gusta esta cárcel. Le encanta. Pide un hueco para hacer su pequeño paraíso aquí. Mientras Jesucristo y el Padre son detenidos en contra de su voluntad en el lugar santísimo. Porque no hay un pueblo en la tierra que entienda, todo está preparado, venid a las bodas. Pero el pueblo dice, no, Daniel 8:14 no sé qué tenía que estar más para adelante. El pueblo de hoy dice, no, pues que todavía hay que pasar no sé qué eventos y tal. ¿Alguien entiende la verdad de Dios? Despertemos, queridos, despertemos. Dice, este fue el mensaje llevado a la nación judía después de la crucifixión de Cristo. Todo está preparado, venid a las bodas. ¿Vinieron? No. ¿Por qué? Porque sin su espíritu, rechazando primero a la cabeza de familia, al segundo Adán, y luego al rey, que estaba en el lugar santo ya, rechazándole, sin su espíritu, es imposible. ¿Qué les pasó a los gentiles? Más de lo mismo. ¿Qué le pasó a la Odisea? Exactamente lo mismo. Por eso Dios tiene que levantar un pueblo. Porque no tiene un pueblo. Y visto lo que está pasando, apenas unos poquitos le aceptarán. Muy, muy poquitos. Porque este mensaje yo no lo escucho en ninguna parte. En ninguna parte. Y cuando os lo proclama a vosotros, se declara a sí mismo profeta.
Bueno, declárenme ustedes lo que quieran. Mentiroso, engañador, perezoso y lo que sé, qué historias más se le puede inventar el diablo que tenéis dentro. Con perdón de los que entienden. Porque no entendéis el mensaje. Es irrelevante quién soy yo. La pregunta es, ¿quién os trae el mensaje? ¿Quién os da entendimiento? Pues llamen a quien queréis vosotros, profeta y lo que llamen. Entiendan. Yo os lo dije, con la Biblia en la mano y con el espíritu de profecía, moriréis. Si el cuarto ángel, con su gloria, su espíritu, ¿qué perdió Adán en Edén? La gloria. ¿Qué era eso? La naturaleza divina, el espíritu de Dios. Sin su espíritu de Dios, que levante sus mensajeros ahora para que ayuden a entender el pueblo la verdad, aquí no se salva ninguno. He dicho bien, ninguno, yo tampoco. Y ahora pregunto yo, ¿quién tiene el Espíritu de Cristo? ¿Quién tiene el Espíritu de Cristo para que pueda entender estas realidades? Os toca averiguar. Este fue el mensaje llevado a la nación judía después de la crucifixión de Cristo. Pero la nación que afirmaba ser el pueblo peculiar de Dios rechazó el evangelio llevado a ellos en el poder del Espíritu Santo. ¿Y la Odisea qué hizo? Lo mismito. Lo mismo. ¿Qué le pasó a los judíos? Pues esto le pasa a este hombre, que lo vamos a estudiar durante estas 3 reflexiones. Aquel hombre es la Odisea. La Odisea será echada fuera. Fuera, porque han rechazado al rey la invitación de acudir a la boda. Muchos lo hicieron de la manera más desdeñosa, dice. Otros estaban tan exasperados por la oferta de salvación, la oferta de perdón por rechazar al Señor de gloria, que se volvieron contra los portadores del mensaje. Vaya, ahora entiendo yo por qué van a por mí. Ahora entiendo yo por qué rechazan el mensaje. Hubo una gran persecución. ¿Por quién? Por aquellos que creían que son un pueblo peculiar de Dios, rechazaron el evangelio llevado a ellos en el poder del Espíritu Santo y mataron a los mensajeros. ¿Y quién te sacará de ahí? Muchos hombres y mujeres fueron encarcelados y algunos de los mensajeros del Señor, como Esteban y Santiago, fueron ejecutados. ¿Por quién? Por el pueblo peculiar de Dios, que ha rechazado el evangelio. Y ni siquiera lo sabían. Ellos creían que estaban obrando con el Espíritu de Dios en contra de los apóstatas. ¿Cuántos eran los que tenían la verdad? Un puñado de gente. ¿Cuántos eran todos engañados? Todos. Todos creían caminar con Dios. ¿Qué pasó? Aquella ciudad fue arrasada y destruida. Esto mismo le pasa a la Odisea. Dice, de este modo, el pueblo judío selló su rechazo a la misericordia de Dios. Aviso a los navegantes. Aviso a los navegantes. El resultado fue predicho por Cristo en la parábola. El rey envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El juicio pronunciado cae sobre los judíos con la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación. En las próximas vamos a hablar de los gentiles y vamos a hablar de la Odisea sin traje de boda. ¿Alguien nos ha predicado alguna vez este evangelio? Pues ya sabéis. ¿Quién camina con Cristo y quiénes no? Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del evangelio de la justicia. Y sin esta luz, enviada por el cuarto ángel, no habrá pueblo. Con la Biblia en la mano, con la historia en la mano,
con espíritu profecía en la mano, sin la intervención exclusiva de Cristo, aquí no habrá pueblo. Porque esta mucha luz ha sido rechazada en todas las etapas de la historia. Cada vez que Dios ha hablado a través de sus mensajeros la verdad presente, el pueblo se ha ido. No, Abraham no nos dijo esto, Moisés no nos dijo esto, Jesús no nos dijo esto, los apóstoles no nos dijo esto, la sierva no. Y hoy los mensajeros de Dios. Así que mi humilde consejo, queridos, despierten de una vez, porque moriréis. Lo siento de mi alma que tengo que proclamar semejante mensaje, pero esta es la dura realidad. O nos santificamos en toda la verdad, purificamos nuestro carácter, mente, y tenemos la presencia del Espíritu de Cristo, el traje para la boda, o no entraremos en la boda, queridos, aún estando en el tiempo de la boda. Hablaremos ya os lo comenté, el hombre se quedará mudo, porque él creía que estaba en el tiempo de expiación, creía que estaba con la verdad, que camina con Cristo, pero Cristo dirá, no te conozco, amigo. ¿Quién eres? Fuera de aquí. En el reino de Dios no entra contaminación ninguna. Ninguna. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos hermanos. Espero que esta reflexión nos sea de ayuda y espero que al menos alguno despierte, porque este canal está más muerto que un cementerio. No se mueve nada, nada. Total, aquí predicamos apostasía, ¿verdad? Y no se olviden, siempre hemos traído y explicado lo escrito está. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se lo cree nadie. Por eso este hombre se quedará mudo. Gracias por su atención. Si alguien cree que vale la pena, se suscriba a este canal, aunque parece ser que está condenado, pues háganlo. Está en la invitación. Si creen que vale la pena seguir, ayúdame a entender que querréis que siga. De otro modo, pues no me queda otra, tendré que limpiar mis sandalias e irme a otro lado. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva y que hagamos nuestra propia elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.